Son responsables de más de 1.500 muertes. Sus sabotajes le han costado a Perú, y hemos comprobado varias veces la cifra, más de 22.000 millones de dólares, o sea, el equivalente al total de su deuda externa. Genocida merecería la pena de muerte. Para el Estado y muchos peruanos, el autor intelectual de más de 20.000 asesinatos. Para sus partidarios y seguidores, ¡viva el presidente Gonzalo, jefe del partido y la revolución! El presidente Gonzalo. El 12 de septiembre, a las 8 de la noche, en su oficina, el hasta ese día desconocido jefe de la policía secreta tomó una decisión: capturar al jefe del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Era el hombre más buscado del Perú desde 1980. Buenos días, mi nombre es Gladys Bonifaz González, vivo en Lima, tengo 79 años y tuve la tristeza de ver el tema del terrorismo en Lima y en provincias. Lo escuché en el año 78, 1978, cuando ya había aparecido en provincias, principalmente en Ayacucho, y habían tomado varios pueblos. Sí, el primer atentado fue en La Cantuta, en la Universidad La Cantuta, que había muchos profesores y alumnos que decían que eran terroristas. La noche que sucedieron los excesos del ejército en La Cantuta, los profesores y algunos alumnos tenían una asamblea y alguien le dio los datos al ejército, quienes llegaron sorpresivamente y los aniquilaron. Y muchos de los cadáveres fueron enterrados y desapareciendo huellas de ellos, que después de muchos años han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Efectivamente fue muy difícil, porque cuando fue en el campo, los campesinos comenzaron a huir. ¿Y qué pasaba? Ya no habían sembríos. Entonces la llegada a Lima de los alimentos era muy difícil, porque a mitad de camino saqueaban los camiones y todas esas cosas se perdían. Y luego en Lima pues era un problema poder tenerlos. Y en Lima fue tremendo porque no teníamos, nos cortaban la luz en cualquier momento. No había día que no tiraran una torre, cortaban el agua y había mucho temor en la población, porque primero fueron los militares, luego atentaban contra los civiles, contra las empresas que eran prósperas para pedir cupo, para mantener su ideología. El número de ataques en esa fecha fue de ambas partes. Hubo exceso en el ejército y los terroristas no cesaban de poner sus atentados en cualquier parte de Lima. No sabíamos si estábamos tranquilos en un cine o en un supermercado, y al final terminaron ya en el centro. Así fue que pasó el caso de Tarata, donde fallecieron tantas personas inocentes que no tenían que ver nada con la causa. Se debió, también fue exceso, pero no se sabía quién era terrorista y quién no lo era.
puesto que habían familias que tenían que hacerse terroristas porque si no eran liquidados, estaban amenazados ya por Sendero Luminoso. Ambas partes, porque hubieron muchas bajas en el ejército, muchas bajas, y también los campesinos tuvieron que salir de sus pueblos, abandonar los pueblos, porque no sabían en qué momento iban a tomar su caserío, sus casas, y les robaban todo. Esa gente tuvo que venir a Lima, que vinieron ya los pueblos se quedaron medio vacíos, no había forma de vivir en esos lugares. Bueno, recuerdo el caso La Cantuta y los barrios altos. Bueno, a ver, de los barrios altos también lo que recuerdo fue que había una fiesta que estaban realizando. Me imagino yo que eran unos condominios, antiguamente le llamaban solares, que eran muy amplios, donde vivía un grupo de gente grande. Habían preparado un evento, fue un día domingo. Ellos le llamaban la pollada para recaudar fondos para algún apoyo a su misma causa. Pero la verdad que no todos eran terroristas. Y en ese lugar fallecieron muchos niños. Fue lo más triste, porque habían madres con niños, habían personas que no tenían nada que ver con la causa esa que se perseguía. Fue motivo de que, llegando Alan García al poder, aumentó las fuerzas del ejército en los pueblos para poder cercarlos, y así hubieron muchos inocentes muertos, pero también muchas bajas en los terroristas. Cuando llegó Alberto Fujimori al poder, también él llegó con la idea de aniquilar, que ya seguían aumentando los grupos terroristas en todo el Perú. Llegó él muy decidido a combatirlo. Y la verdad que en el primer periodo de Alberto Fujimori se avanzó muchísimo contra la lacra del terrorismo. En el primer periodo, el presidente Alberto Fujimori puso casi fin al terrorismo, casi fin, donde Lima, que era ya el punto final del terrorismo, fue aniquilado totalmente. Y fue en ese momento que pudieron capturar a Abimael Guzmán y a toda su cúpula. El presidente Fujimori juntó a las Fuerzas Armadas, a todas, y hizo una campaña tan radical que fue bueno para el país. Fue bueno para el país porque ya terminaron todas las cosas que pasaban en nuestro país, que no había alimentos, los campesinos volvieron a sus lugares, no todos, que muchos quedaron en Lima, pero sí mejoró mucho. El primer periodo de don Alberto Fujimori fue muy bueno, pero ya en el segundo periodo vino la ambición al poder y al dinero. En ese momento tuvo un aliado que fue el señor Montesinos, un militar de alta década, pero este señor de mente maquiavélica. Comenzaron a trabajar juntos y
la verdad que fue un desastre para el país. Y lo que estamos pasando ahora fue a causa de eso. Mi vida cambió estando en Lima yo y regresó La Paz. Ya podíamos salir con mayor seguridad, ya no teníamos el temor de que en cualquier momento nos iba a explotar una bomba, que sucedía muy a menudo. En todas partes no sabíamos en qué momento iba a ocurrir una cosa así. Eso se fue terminando, terminó del todo ya con la llegada de don Alberto Fujimori. Cambiaría la desigualdad. Todo eso se debió a la desigualdad que teníamos entre los más pobres y los más ricos. Eso cambiaría y trataría de que las personas sean más humanas y trabajen a favor del pueblo, no de sus intereses. Finalmente, en el año 1990, se produjo la captura de Abimael Guzmán. En esa fecha participó el general Quetín Vidal, quien a cargo de un grupo de militares tomaron la casa que vivía Abimael en un barrio limeño. En ese momento hubo un trabajo de inteligencia por muchos meses que hicieron los efectivos de la Policía de Investigaciones. Tanto así que tenían que disfrazarse de heladeros, de gente que vendía productos, personas que recogían la basura, y ahí descubrieron que estaba escondido don Abimael Guzmán, con la joven Garrido Leca, que era una chica, una bailarina famosa, de muy buena familia. Sin embargo, había sido capturada por Sendero Luminoso. Fue una captura que alegró a muchos peruanos. Hemos celebrado con tanta vehemencia, teníamos de que fuera capturado. Y terminó así, quizá, toda la cúpula del terrorismo que fue llevada a prisión.